Hermanos, muy buenas tardes. Otro tiempo más en el que el Señor nos permite estar aquí y le damos gracias a Dios. Vamos a orar. Te doy la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Tú que eres parte de la iglesia, el Señor de la casa es Jesucristo, el dueño de la casa es Cristo, Él es la cabeza y entonces nosotros somos los que somos convidados a estar con Él. Qué bueno que te conectas en esta tarde de enseñanza porque el Señor quiere revelarnos grandes cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el amor que nos tienes, porque tienes a nuestra disposición tu gracia, Señor Jesucristo. Gracias porque cada día que nos permites la vida, tus misericordias se renuevan, Señor, cada mañana. Gracias porque hoy renovaste tu misericordia sobre toda la humanidad, sobre nosotros que somos tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Enséñanos tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos al libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 10. Allí en Daniel capítulo 10, yo te quiero llevar para que podamos reforzar una enseñanza que por tanto tiempo se nos ha brindado, se nos ha enseñado, pero hay que comprobar que realmente estamos viviendo la enseñanza, que realmente estamos practicando lo que está en la Biblia. Y bueno, a través del profeta Daniel vamos a encontrar cómo es que Dios se manifiesta, hermano. ¿Qué necesita Dios de ti? ¿Qué necesita de toda su iglesia para que Él pueda hacer las cosas? Para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda manifestarse a nuestra vida. Mira, vamos a ver con este ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 10, y vamos a ver el versículo 11. Fíjate bien, hermano, que Daniel, el profeta, ¿qué estaba haciendo en este capítulo? No estaba jugando, no estaba en el trabajo, no estaba en la calle, no estaba, hermano, estaba orando. Fíjate bien que el profeta Daniel estaba en un tiempo de oración. Pero no solo ese día, él ya llevaba 21 días orando. Y mira lo que pasa en el versículo, vamos a ver el 10, 11 y 12. Daniel 10, versículos 10, 11 y 12. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ve el versículo 12, iglesia. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, escucha, iglesia, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Quiero que entiendas, iglesia, lo que la palabra de Dios nos está brindando en esta tarde. Daniel estaba orando, ¿verdad? Ya llevaba días orando. Pero fíjate cómo le dice el ángel:
desde el primer día que dispusiste tu corazón. Iglesia, ¿cuándo es cuando Dios viene a tu ayuda, a tu encuentro? ¿Cuándo es cuando Él envía la ayuda? ¿Cuándo es cuando Él, hermano, se manifiesta en tu vida? Aquí debes entender algo. Dice, cuando, hermano, Daniel dispuso su corazón. Debemos entender esto. Es que ya clamé, es que ya le pedí a Dios y no tengo respuesta. ¿Será que no has dispuesto tu corazón? Porque fíjate, dice, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Fíjate bien, ¿cómo es que el Evangelio, la palabra, se puede manifestar en nuestra vida? Cuando tú, iglesia, dispones tu corazón. ¿A qué lo dispones? A entender la palabra de Dios y a humillarnos delante de Él. Hermano, ¿cómo es que Dios puede obrar un milagro? ¿Cómo es que Dios puede obrar a favor de los suyos? ¿Cómo es que Dios puede hacer lo que tú menos te imaginas? Cuando Dios encuentra disposición en ti. Y en esta noche yo quiero que entiendas de parte de Dios qué significa disposición. Disposición es disponer. ¿Qué es disponer, hermanos? Es poner en orden. Hermano, ¿cuántas veces Dios ha querido hacer algo en tu vida, pero no hay orden? Entonces, tú no has dispuesto, no hay disposición. Disposición es disponer. ¿Qué es disponer? Cuando pones en orden las cosas. Hermano, ¿qué encontró Dios en el profeta Daniel? Disposición. Dios, para obrar en su iglesia, necesita disposición. Es cuando tú dispones. ¿Qué dispones? Cuando pones las cosas en el orden que Dios te está pidiendo que las pongas. Eso es disposición. Aquí dice que el profeta llega. Fíjate, el ángel llega con una respuesta de parte de Dios y le dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, Dios ya había contestado. A ver, hermanos, tú debes entender, ¿qué quieres que Dios haga por ti? ¿Me estás entendiendo? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Dios nos quiere bendecir, pero Él necesita encontrar en nosotros disposición. Hermano, y hay dos cosas, a entender y a humillarnos. Y en ese entendimiento y en esa humildad, hermano, es que aceptamos lo que Dios nos muestra en su palabra y empezamos a colocar con la gracia de Él cada cosa en su lugar. ¿Me explico? Es necesario entender, hermano. Dios me llevó a esto para que pudiéramos entender. Hermano, ahora vamos a la palabra, para que tú veas cómo la palabra nos habla. ¿Qué dijimos? ¿Qué hizo Daniel? Estuvo dispuesto. ¿A qué estás dispuesto tú? Para que Dios pueda obrar y manifestarse en tu familia, en tu empleo, en tu casa, en el negocio, en donde tú estás, hermano. ¿Qué necesitas que Dios haga por ti? Pero necesita Dios mirar
disposición. Que tú tengas que disponer, que es decir, poner las cosas en orden. ¿Cuáles? Las que Dios te muestra en su palabra. Vamos a Proverbios 16 para que tú puedas permitirle a la palabra que te hable. Proverbios 16 y versículo número 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón. Fíjate quién debe disponer a entender la palabra. ¿Quién debe disponer a humillarse delante de Dios? El ser humano, el hombre. Y la segunda parte de este proverbio dice: más de Jehová es la respuesta de la lengua. Pero ¿sabes que primero Dios quiere ver cuánta disposición tienes a caminar en el orden que Él está estableciendo en su palabra para ti, para tu casa, para la iglesia? Hermano, Dios es un Dios de orden. Pero Él no se va a imponer. Acuérdate que Él no truena dedos, no. Él está viendo cuánta disposición tienes a ordenar, a poner orden. ¿Cómo pones el orden? Cuando aplicas lo que Dios te está diciendo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de otro profeta? Elías, ¿verdad? Elías, el Señor lo lleva a un lugar, a un arroyo, ¿verdad? El arroyo de Sennacherib. Y ahí le dijo que estuviera porque mientras ya había dado la orden Dios de que no iba a llover, hermano, había sequía. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Elías después de haber estado en el arroyo? Se secaron las aguas y entonces Dios le dice: ahora quiero que te vayas a Sarepta de Sidón. ¿Te acuerdas? Estamos hablando del primer libro de Reyes, capítulo 17 y 18, hermano. Y entonces el profeta obedece y se va caminando y se encuentra ahí. Dios ya le había dado una orden, fíjate, orden. Vas a ir a que te alimente una viuda. Fíjate cómo nuestra mente choca con esto. ¿Cómo me va a alimentar una viuda si la viuda no tiene esposo y no tiene sustento? Y cuando tú lees este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 17, efectivamente te encuentras que la viuda ya nada más le quedaba un poquito de harina y aceite, ¿verdad? Y entonces llega el profeta y ¿qué le dice? Fíjate, Dios lo envía porque quería poner en orden algo en la vida de esta viuda. Fíjate todo lo que quería hacer Dios. Pero la viuda tenía que tener disposición. Y entonces le dice el profeta: ¿me puedes traer un vaso con agua? Y ella se voltea y dice: sí, ahorita vengo, ¿verdad? Te estoy parafraseando la Biblia. Y entonces cuando va caminando por el agua le dice: ¿y me puedes traer una torta cocida? ¿Verdad? Y entonces voltea a la mujer y le dice: vive Jehová, tu Dios, no era el Dios de ella. Vive Jehová, tu Dios, que en estos momentos iba a preparar la última torta que me quedaba, con ese poquito de aceite y con ese poquito de harina. ¿Sí has leído la historia? Y entonces el profeta Elías, ¿qué le dice? Haz como has dicho, haz la torta, pero dame a mí primero. Oye, ¿por qué está hablando así Elías? ¿Porque era aprovechado? No, porque le está enseñando el orden de Dios a esta mujer que no le conocía. ¿Sabes por qué está diciendo dame a mí primero? Porque Dios le quería enseñar cómo cuando entra el orden Dios te puede bendecir.
Y entonces la mujer se tuvo que haber quedado pensando y meditando. Haz como has dicho, dijo el profeta, pero dame a mí primero y después vas a comer tú. ¿Qué estaba diciendo? Mira, cuando la Biblia dice dame a mí primero, ahí está hablando Dios. Y está diciéndole a todo su pueblo, miren pueblo, yo le di de comer a una viuda que no me conocía, la sustenté por más de 3 años y medio. ¿No te voy a sustentar a ti, pueblo? Señor, aleluya. Y fíjate cuál fue el orden que le enseñó a esa viuda. Dame a mí primero. ¿Cuál es el orden de Dios? Señor. Que primero le demos a Dios. Iglesia, ¿tú le das primero a Dios? Cuando recibes tu quincena, tu gasto, tu pago, tu semana, como le quieras llamar, ¿tú le das primero a Dios? Porque fíjate que Dios necesita encontrar disposición para que Él pueda obrar. Y esta mujer que no le conocía era una viuda de otro pueblo, no era de Israel, pero ella tuvo que haber estado meditando. Porque Elías le dijo, haz como has dicho, pero dame a mí primero y después come tú y tu hijo. Porque Dios ha dicho, así dijo la palabra, que la harina y el aceite no van a escasear hasta el día que venga lluvia. ¿Y sabes qué hizo la mujer? Estuvo dispuesta. Disposición. Iglesia, ¿cuánta disposición tienes a que Dios obre en tu vida? Fíjate, esa mujer hizo, dice la Biblia, ahí en Primero de Reyes, que la mujer hizo como el profeta le había dicho. Fíjate, al tener disposición, nunca se le acabó la harina ni el aceite. Los 3 años y medio que no llovió, ella tuvo para comer. Iglesia, ¿qué tan dispuesto estás a entender, a humillarte para disponer, poner en orden lo que no está en orden en tu vida? Y lee la historia, iglesia. Por eso cuando leemos la Biblia nos maravillamos de lo que Dios quiere enseñarnos. Fíjate, empecé con el libro de Daniel. ¿Qué le dijo el ángel que llegó ahí a donde estaba Daniel? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, por eso te traigo la respuesta de Dios. ¿Y qué tuvo esta mujer viuda? Disposición. ¿De qué? De entender. ¿Y qué más? Y de humillarse. ¿Sabes que cuando tú entiendes, te humillas ante lo que Dios está diciendo? Y lo haces con gozo y con gusto. Gloria a Dios. Oye, ve la historia, ve la palabra de Dios. Hoy muchos luchan en sus pensamientos, no, pero esto, no, pero lo otro, no. Quieren razonar. Hermanos, la palabra de Dios no se razona. Fíjate que la palabra de Dios se entiende con el entendimiento espiritual que Dios ya nos ha dado. Iglesia, tarea. Leer primer libro de Reyes 17 y 18 para conocer esta historia y ver cómo Dios ahí quiso ver qué tanta disposición tenía esta viuda. Fíjate, 3 años y medio sin lluvia y ella todo ese tiempo tuvo para comer. ¿Qué pasó ahí? Alguien diría, hay un milagro, sí, pero para que haya un milagro tiene que haber disposición. Y ella estuvo dispuesta. Y Dios la sustentó. Y ella no era viuda israelita.
Era una viuda de otro pueblo. Fíjate, ¿cuál fue el principio ahí? Darle a Dios primero. Hermano, esto te lo estoy dando como introducción porque todavía no estoy viendo el tema. Hermano, ¿qué tanto dispones tu corazón tú a entender la bendita palabra y a humillarte para reconocer que esta palabra tiene autoridad sobre tu vida? Amén. Fíjate lo que vimos, Proverbio 16:1. Ahora vamos al 9. El corazón del hombre, Proverbios 16:9, piensa su camino. ¿A qué se refiere este proverbio, este versículo 9? A que el corazón del hombre tiene que disponer lo que va a suceder en su camino. ¿Tú qué quieres que Dios haga por ti? Este año, que todavía no acaba, el próximo año. Ahora, no porque seas convenenciero, no, porque le amas, porque le reconoces. ¿Qué quieres que Dios haga en tu casa, en tu familia? ¿Qué tan dispuesto estás a entender la palabra, a humillar tu corazón para que Dios pueda obrar en ti? ¿Qué tan dispuesto estás? Hermano, fíjate bien, el corazón del hombre piensa su camino. Mas Jehová, ¿qué hace Dios? Endereza sus pasos. Fíjate, este proverbio lo que quiere decir es que el corazón del hombre determina mediante la disposición cómo va a ser su camino y Dios se encarga de enderezar lo que está torcido. Él es el que hace. Nosotros solo disponemos. Hermano, ¿qué tienes que pensar? ¿Qué hay que pensar, hermano? Medita. ¿Cómo? Para actuar en las cosas de Dios, necesita Dios tu disposición. De otra manera, Dios no puede obrar, hermano. Salmo 50:23. Fíjate cómo los salmos son oraciones, pero también son grandes verdades. Y dice, el que sacrifica alabanza, sacrificar es cuando ofreces alabanza. Y normalmente dices, ay, me aumentaron el sueldo, me dieron un bono, voy a cantarle a Dios. Hermano, la palabra sacrificar alabanza es cuando no todo va bien. El que sacrifica alabanza me honrará. ¿Sabes cuándo sacrificas alabanza? Cuando no todo está bien, cuando estás pasando un tiempo de enfermedad, cuando estás pasando un tiempo difícil. Hermano, tú dices, de todas maneras te alabo. Hermano, el que sacrifica alabanza lo va a honrar. Pero luego dice abajo, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes disposición a entender la palabra y a humillarte, Dios te empieza a mostrar todo lo que tiene que ver con salvación. A veces pensamos que salvación solamente ya me libró de mis pecados. Sí, claro que lo hizo. Pero salvación tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo, hermano. ¿Qué hizo en tu espíritu? ¿Qué hizo en tu alma? ¿Qué hizo en tu cuerpo? ¿Qué es? Uy, hermano, hay muchas cosas que tienen que ver con la salvación. Pero fíjate, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino. ¿Cómo ordenamos el camino, nuestro camino? Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Cuando estamos dispuestos a entenderla. Hermano, ¿la palabra de Dios es mentirosa? No, Dios nunca miente, porque Él no es hombre para mentir. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás en este tiempo para que Dios pueda obrar en tu vida? Aunque la situación del mundo esté difícil. ¿Qué tan dispuesto?
Eso tú lo decides. No lo decide Dios, amados hermanos. ¿Quieres sacrificar alabanza? Vamos a cantarle un canto. Vamos a sacrificar alabanza. ¿Qué quiere decir, hermano? Alábale, no importa lo que estés pasando. Vamos a cantar en esta noche un canto, mis amados hermanos. Bienvenidos sean todos los que se están conectando. Hermano, estén dispuestos a recibir la palabra de Dios para que Dios pueda obrar en todo lo que tú estás atravesando. Vamos a cantarle. Aleluya. Gloria a Dios. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, y agradezco de mi vida que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, Señor, te agradezco que mi vida que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz, desde el trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Gloria a ti, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, Señor, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz, desde el trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz, desde el trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hermano, la semana pasada yo te pregunté, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es que tú puedes ver cómo es que te relacionas con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios, verdad? Bueno, hay 7 maneras, fíjate bien, 7 maneras de comprobar en la Biblia cómo es tu relación con Dios. En la Biblia, ¿por qué el esquema de 7? Porque el 7 te habla de perfección. Entonces, hermano,
¿Cómo puedo mirar cómo es mi relación? Bueno, mediante 7 maneras. ¿Cuáles son esas 7 maneras? Fíjate bien, ahorita las vamos a enumerar. Hermano, esto que te estoy diciendo, ¿verdad? En la manera, ¿verdad? De comprobar, 7 maneras de comprobar cómo es tu relación con Dios. Y te lo voy a poner más explicado, por la manera en que te relacionas ¿con qué? ¿Cómo es que tú te relacionas con Dios? ¿Verdad? Bueno, pues aquí está lo que tanto hemos estudiado durante años, pero que a veces no hay un entendimiento. Hermano, ¿de qué manera te relacionas con la palabra de Dios? ¿De qué manera te relacionas con el mundo? ¿Verdad? ¿De qué manera te relacionas con la autoridad? La autoridad es Cristo. ¿De qué manera te relacionas con los tratos personales? ¿Qué quiere decir cuando Dios tiene que aplicar disciplina a tu vida? Tratos. Esos tiempos en los que muchos no nos gusta, hermano. ¿Cómo es tu manera de relacionarte cuando estás pasando en esos tratos? Enfermedades, pruebas, aflicciones. Hermano, ¿cómo es tu manera de relacionarte con el plan de Dios? Acuérdate que Dios es un Dios de propósitos. Cada cosa que pasa en tu vida tiene un propósito, porque Él tiene un plan. Dios nunca va a improvisar. Su plan es perfecto. Pero ¿cómo te relacionas tú con ese plan que tiene Dios? Hermano, ¿cómo es tu relación con Dios mismo? Aquí vamos a descubrir hoy en esta tarde, hermano, cuál es la manera en que yo me relaciono con Dios. Fíjate, la palabra, el mundo, la autoridad, los tratos personales, es plan de Dios con Dios mismo. Y por último, ¿cómo te relacionas con la gloria de Dios? Mira, Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Muchos quieren ver la gloria de Dios, o sea, piensan que Dios se va a manifestar de la noche a la mañana. Hermano, Dios para manifestar su gloria necesita algo de ti. ¿Qué tan dispuesto estás para que Dios pueda manifestar su gloria en tu vida? Pero la gloria va a ser el número 7. Primero, tenemos que pasar por todo esto, hermano. ¿Ah? Y ahorita te voy a llevar, ¿qué fue lo que pasó con la viuda de Sarepta? Ella, ¿a qué estuvo dispuesta? A hacer algo que le había dicho Elías. ¿A quién estaba representando Elías en ese momento? A Dios. Cuando Elías le dijo, haz esto, era una palabra de Dios que le estaba dando a la mujer. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer lo que Dios te dice mediante su palabra? Amén. Entonces, hermano, ¿cómo es tu relación con la Biblia, con la palabra de Dios? Salmo 119 y versículo número 33. 133, perdón. Salmo 119, versículo 133. ¿Qué dice la palabra? Ordena mis pasos con tu palabra. Así le decía el salmista, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Fíjate, salmos que están acomodados, oraciones, pero también son peticiones y son verdades. ¿Qué le estaba diciendo el salmista? Señor, ya me di cuenta de algo, que mi vida solo se puede ordenar a través de tu palabra. Hermano, ¿tú cómo aplicas el orden de Dios? A través de la palabra. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer lo que Dios dice en su palabra?
ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad. ¿Tú crees que alguien que vive en el orden de Dios va a tener iniquidad? No. Porque la palabra de Dios lo está ordenando y no va a haber iniquidad. ¿Y qué dijimos que es iniquidad? Ya lo hemos revisado varias veces, hermano. Cuando hay un desbalance en tu vida y solo te estás cargando acá o para acá, cuando te quedas corto, cuando, hermano, no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. Iniquidad, hermano, tiene que ver con eso. Pero quiero que veas, por favor, rápidamente, primer libro de Reyes, capítulo 17, cómo la mujer actuó cuando llegó Elías ante ella. Versículo número 10. Primero de Reyes 17:10. Aquí ya le está dando la orden Dios a Elías y dice así: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Fíjate, un puñado de harina tengo en la vasija y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjate lo que estaba pensando la mujer. Ya no va a haber lluvia, ya no hay comida, mejor me muero. Guisamos esto y me muero. ¿Cómo llega Dios? Con su palabra. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Cuántos en la iglesia tienen temor? Miedo por lo que está pasando. Porque están encareciéndose las cosas. Ayer escuchaba yo que un frasquito de mayonesa ya está costando 45 pesos. Decía una persona ayer, es que con 100 pesos tú comprabas un pan de caja, jamón, queso, una mayonesa y comías una rica cena. Ahora ya no te alcanza. Y yo me quedaba escuchándolos y decía, pero Dios nos está ayudando, aunque las cosas se están encareciendo. ¿Tú qué dices, iglesia? ¿Tú crees que Dios te va a dejar? Iglesia, no tengas temor, le dijo Elías, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuál fue el orden de Dios? Primero le vas a dar a Dios y luego vas a suplir tu necesidad tú. ¿Qué tan dispuesta estaba la mujer? Hoy estamos hablando de disposición. Para obedecer, para entender, para humillarse y hacer. 14. Aquí vino la palabra. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí le está dando la palabra. ¿Cuántas veces tú has recibido una palabra de Dios? Pero no hay orden, no ordenas, no haces lo que Dios te está mandando. Te estoy dejando pensar. 15. Mira la disposición de ella. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él. ¿Por qué está así la lista? Porque ese era el orden de Dios. Quiero que entiendas que esta palabra está hablando que cuando tú y yo le damos primero a Dios, Dios se encarga de ordenar todo en tu casa. Que no te falte nada. Y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? Muchos días. ¿Y qué pasó? 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra
que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. ¿Estuvo dispuesta la mujer? A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo era su relación con la palabra de Dios? ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a entender, a humillarte y a obedecer? Para que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. ¿Cómo es tu relación con la palabra? Por eso el salmista decía, ordena mis pasos con tu palabra, mi caminar, mi modo de hacer las cosas. Hermano, ¿cómo es tu relación con el mundo? Es decir, ¿eres de Cristo? Muy bien. ¿Cómo es que tú te mueves cuando sales al mundo? Tienes que ir a trabajar. ¿Trabajas con gente que no es cristiana? ¿Estudias con gente que no es cristiana? ¿Cómo es tu relación en el mundo? Bueno, la Biblia te está dando una pauta. Mateo 5:16. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5:16. ¿Sabes que cuando tú tienes disposición en tu corazón y entiendes lo que dice la palabra, hermano, lo pones en práctica? Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz. ¿Sabes que nosotros somos luz en Cristo Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que no conocen a Cristo. En tu trabajo, ¿todos son cristianos? Entonces tú tienes que ser luz. ¿Cómo te relacionas con el mundo? Siendo luz. Es decir, alumbrándoles. Dice, para que vean vuestras buenas. Eso se llama testimonio. Tu relación con el mundo es mediante tu testimonio. El mundo debe de ver tus buenas obras. Hermano, ¿cómo haces las cosas? ¿Qué haces con gente que no conoce de Cristo? Para que vean vuestras buenas obras. Y luego dice, y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Sabes qué van a decir? Entonces, ¿de qué manera tú te relacionas con el mundo? Siendo luz. Testimonio. Pero también, hermano, como tú vives de manera separada. Es decir, tú sabes que eres de Cristo. Y que no puedes hacer lo mismo que ellos hacen. Hermano, tu relación con el mundo debe ser mediante el testimonio y separándonos de las maneras que ellos hacen, de las costumbres que ellos hacen. Una vez más tengo que recordarte. La palabra de Dios dice que no debemos hacer las costumbres de las naciones. Hay que poner atención, iglesia. ¿Cómo te relacionas con la autoridad? ¿Verdad? El tercer es, aquí estamos hablando de cómo me relaciono con Dios. Bueno, mediante estas maneras, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación con la autoridad? ¿Quién es la autoridad? Cristo. Cuando hablamos de la autoridad, hablamos del señorío de Cristo. Vamos a ver el libro de Efesios. En Efesios te dice quién es Cristo, para qué vino Cristo, qué hizo Cristo. Vamos a ver, Efesios 1, desde los versículos 17 hasta el 23. Pero pon mucha atención, iglesia, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabes que tenemos derecho a herencia? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó primero ¿en quién?
En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Fíjate, ¿sobre quién? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué hizo Cristo? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, hermano, ¿cómo te relacionas tú con el señorío de Cristo? Aquí tenemos que ver es qué tan dispuesto estás a obedecer a Cristo en todo momento. Hoy sí, pastor, yo le obedezco. Muy bien. ¿Cómo es que tú obedeces a las autoridades que Dios ha puesto? Sí. Y vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 13. Versículos 1 y 2. Cuando estamos hablando de estas 7 maneras, para que tú compruebes cómo es tu relación con Dios, si tu relación con la palabra es de obediencia, si tu relación con el mundo es para testimonio, si tu relación con el mundo es porque reconoces a Cristo donde quiera que vas. Cristo levantó las autoridades. Fíjate. ¿Sabes que aún en el gobierno hay autoridades? Y aunque no las escogió Dios, nos tenemos que someter. Pero vamos a ver aquí lo que dice en Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona, ¿a quién, iglesia? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Está diciendo, las que Dios levantó han sido puestas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean para sí mismos, acarrean condenación para sí mismos. Iglesia, muchos dicen que aman a Cristo, pero no reconocen las autoridades. No se someten a las autoridades. Algo tan esencial, iglesia, cuando tú manejas, ¿qué es el rojo en el semáforo? Alto. ¿Y qué tienes que hacer con tu carro? ¿Qué es el verde? Siga. ¿Qué es el amarillo? El amarillo es, hermano, que prevengas un accidente, que prevengas, porque ya viene el alto. No dice, mete la pata. No, hermano. ¿Y cuántos ven el amarillo y písale? Porque, hermano, el semáforo es una autoridad. Hermano, hay veces que yo les digo cosas tan triviales, porque te dicen, ay no, pastor, eso es exageración. No, eso es cuando tú reconoces a Cristo, hermano. Tú viajas en el metro y pones atención a los letreros que hay en el metro. Mira, hay un letrero que dice, no pase. Y yo observo a toda la gente y toda la gente va y pasa por ahí. ¿Sabes que las cosas tienen un sentido para hacerlas? Y cuando te establecen ese sentido, son autoridades para que las cosas se hagan bien ahí. Y cuando dice ahí no pase, no pases. Busca cuál es el orden. ¿Sabes? En las estaciones donde yo vivo, toda la gente sale por el letrero que dice no pase. Y donde dice salida, nadie sale por ahí. Hacen todo lo contrario. Un simple letrero es una autoridad. Ay, pero no me está viendo el policía. No, pero tú dices que reconoces a Cristo. Cristo se sometió a las autoridades.
¿Tú te sometes a las autoridades? Hermano, ¿cómo es tu relación con la autoridad que es Cristo? Pero ¿cómo te relacionas con lo que dice la palabra en cuanto a las autoridades? Amén. Cuarta manera de comprobar, hermano, cómo es tu relación con Dios. Bien, cuando Dios te hace atravesar por situaciones que tú no te gustan, que a ti no te agradan. Oye, ¿has visto la vida de Job? Ay, cuántas cosas pasó. ¿Sabes por qué Dios tuvo que tratarlo? Porque Job ya se había confiado de lo que tenía. Hermano, Dios sabe cuando tú ya te estás confiando en lo que tienes. Y entonces tiene que permitir algo para tratar contigo. ¿Cómo te relacionas tú con ese trato que Dios está teniendo contigo? ¿Te enojas? ¿Te desanimas? ¿O estás dispuesto a entender qué quiere Dios de ti? Estamos hablando de disposición. Estamos hablando de relacionarnos con Dios. Hermano, Hebreos, el libro de Hebreos nos habla mucho, hermano. Pero vamos al capítulo 12, Hebreos 12, del 5 al 11, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? ¿Qué es disciplina? Un trato de Dios. Cuando Dios tiene que tratar contigo. ¿Por qué? Los tratos de Dios son para dos cosas. Uno, para corregir algo que tú estás haciendo mal, o porque te quiere llevar a más. A eso se le llama promoción. Te quiere promocionar, te quiere llevar a más. Pero tú tienes que identificar qué es lo que Dios está haciendo. Normalmente cuando viene una disciplina es porque nos quiere corregir. Y dice aquí que no menospreciemos la disciplina cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sabes qué significa la palabra azote? Lo está moldeando. El azote significa moldearlo. Que se haga la masita como del alfarero, dócil para ser moldeable. Pero muchos no entendemos. Ay, ¿por qué me está pasando esto? Hermano, no nos estamos relacionando bien con los tratos personales. Dios quiere ayudarte. Mira, sigue viendo lo que dice. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina. En la versión 9 dice castigo. Dios os trata como a hijos. Fíjate bien, dice, si soportáis es cómo te relacionas con el trato que Dios está dando a tu vida. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, ¿qué dice? Escucha bien, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos tenemos tratos personales. Entonces sois, ¿qué dice? Bastardos y no hijos. El hijo tiene que pasar por trato. El bastardo creo que no. Aquí dice la Biblia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿A ti no te disciplinaban tus papás? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ¿verdad? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso. Fíjate que los tratos es para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero fíjate bien,
sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, ¿cómo es tu relación con Dios cuando está tratando contigo? Ahora, los tratos que tiene contigo no son iguales a los que tiene con tu hermano, aunque seas de la misma sangre, aunque seas de la misma familia. Los tratos de Dios son personales. A ver, ¿cómo te relacionas con Dios? Porque Dios quiere ver tu disposición. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere mostrarse su gloria en ti. Esto es lo último, no es lo primero. Aquí va la palabra, el mundo, la autoridad, los tratos. Ahora vamos con el plan de Dios. ¿Tú cómo crees que sea el plan de Dios? ¿Imperfecto o perfecto? Oye, el haber enviado a Jesucristo fue un plan perfecto, pero también tiene un plan contigo. ¿Cómo te relacionas tú con ese plan? Vamos a ver un pasaje para que lo puedas entender. Colosenses. Colosenses capítulo 1 y versículo 28. Fíjate bien, Pablo está hablando a los colosenses, pero fíjate qué verdad les está revelando aquí. 1:28. Dice, a quien anunciamos, o sea, les están anunciando, amonestando a todo hombre, ¿verdad? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿En cuál sabiduría? La de Dios. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú y yo seamos perfectos delante de Él. Pero para ser perfectos necesitamos relacionarnos bien con la palabra. Con el mundo tener cuidado cómo nos relacionamos, con la autoridad cuando somos tratados, porque Dios tiene un plan perfecto. Ya vamos a entenderlo, el plan perfecto es que seamos perfectos en Cristo Jesús. Hermano, ya Cristo viene. Y viene por una iglesia que no tenga, hermano, mancha, que no esté contaminada. ¿Cómo es tu relación con Dios, iglesia? Dios tiene un plan perfecto. Ahora, número 6. ¿Cómo es tu relación con Dios mismo? Hermano, una de las maneras de medir cómo es tu relación con Dios es la manera de ver cómo es tu tiempo de oración. La oración, hermano, es para medir cómo es tu relación con Dios. ¿Verdad? Estamos hablando de una recámara, de una cámara secreta, una recámara, ¿verdad? ¿Qué hay en una recámara? Intimidad. ¿Tú permites que todo el mundo entre a tu recámara? No, porque es un lugar íntimo. La recámara es un lugar donde tú tienes intimidad. A ver, ¿de qué nos habla? De tu vida de oración. ¿Cómo es tu vida de oración? Ahí vas a medir cómo es tu relación con Dios mismo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, hermano. Mateo, capítulo 6. Y versículo 6, hermano. Fíjate bien, ¿qué dice la Escritura? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Sabes qué es un aposento? Un lugar de reposo. Y dice, y cerrada la puerta, está hablando que nada te distraiga. Apaga el celular cuando estás en oración. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
Hermano, ¿cómo describes tu relación con Dios mismo? A través de tu vida de oración. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Íntima? ¿Sublime? ¿Única? ¿Cómo es tu tiempo de oración? Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y hay algunas instrucciones en cuanto a la vida de oración. Mira, dice el 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y también el 7 te va a decir algo. Y cuando ores, o fíjate bien, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Y bueno, Jesús tuvo que enseñarles un modelo, el Padre Nuestro. Hermano, pero cuidado con que lo digas, perdón por lo que voy a decir, como un rezo, como lo hace la gente que reza. El Padre Nuestro no es un rezo, es una oración de intimidad y comunión. Jesús se las enseñó a sus discípulos: Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa parte es el reconocimiento de Dios cada mañana. Cada mañana, iglesia. Y cada noche. ¿Sabes cuándo ora mucha iglesia? Solo cuando tiene problemas. Entonces ahí están midiendo cómo es su relación con Dios. No, hermano, no ores solo cuando tengas problemas. Ora todos los días en intimidad con Dios. Amén. Hermano, ¿y cómo crees que va a venir la gloria de Dios? ¿Cómo será tu relación con la gloria de Dios? Sé que hay 4 maneras de mirar la gloria, pero ahorita vamos a verlo en general. ¿Cómo es que Dios manifiesta su gloria? A ver, ¿qué le pidió Moisés a Dios? Déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo: te voy a esconder en una peña, en una roca, porque si tú me vieras directamente, te mueres. Solo vas a mirar mis espaldas. Pero, ¿qué le mostró Dios ahí? Fíjate, si tú lees ese libro de Éxodo, vas a mirar cómo Dios le mostró sus caminos. ¿Qué son los caminos? Las ordenanzas. El orden que Dios estableció para que el pueblo de Dios viviera en su orden, en el orden de Dios. Orden divino tiene que ver con orden de Dios que estableció. Hermanos, a ver, te voy a hacer preguntas porque debes preguntarte. ¿Cada cuándo debiéramos estar toda la iglesia sin faltar? El domingo. ¿Y por qué falta tanto el pueblo los domingos? ¿Qué cosa habrá más importante el domingo que estar con Dios? ¿Qué hay más importante? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Qué hay más importante? ¿Y por qué la iglesia falta mucho a la iglesia, al templo, a la congregación? Hermano, ¿y quieren ver la gloria de Dios? ¿Cómo la van a ver? Si no están dispuestos. Pastor, es que me enfermé. Hermano, puedes sobreponerte a una enfermedad. A menos que estés paralítico, hermano, y no puedes caminar. Hoy en día, ¿cuánta gente ya le es cómodo? ¿Verdad? Hermano, hay que poner atención. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Hay un pasaje que te va a decir muy cortito, pero que lo pronunció, fíjate bien, Juan el Bautista. Hermano,
Juan 3:30. Mira, con estas solas palabras, cómo Dios va a manifestar su gloria en tu vida. Juan 3:30. Y dice, es necesario que Él crezca. ¿Dónde? En ti, iglesia. En tu vida. Y dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cada vez te ves tú, cada vez menos te ves tú y cada vez más se ve Él. Hermano, ¿estás dispuesto a que Dios obre en tu vida? ¿Cómo es tu relación con Él? A través de la palabra, en el mundo, con la autoridad, con los tratos personales, con el plan de Dios, con Dios mismo, una vida de oración y con su gloria. ¿Sabes en quién manifiesta Dios su gloria? Va a manifestar la gloria de su nombre, de su palabra, de su presencia y de su vida. ¿Pero en quién, hermano? El que mengua. El que dice, ya no vivo yo. Cuando tú faltas a la iglesia, ¿quién está tomando decisión? ¿Tú o Cristo? Hay momentos, por ejemplo, ahora que dio a luz nuestra hermana Ivette. Hermano, fíjate que la Biblia dice que se deben guardar 40 días. Ella tiene que esperar 40 días y estar en la casa de Dios. Hermano, hay mujeres que dicen, ya me siento bien y vámonos, y empiezan a hacer. Pasa el tiempo y después la matriz sufre problemas. ¿Sabes que Dios dejó orden para todo? Una mujer que ha parido, una mujer que da a luz, debe estar reservada 40 días. Porque es el tiempo en el que la matriz está regresando a su volumen natural. Hermano, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de maravilla. Hermano, entendemos perfectamente que Dios, para poder obrar en nuestra vida, necesita disposición. ¿Y cómo tú manifiestas la disposición? En la manera en que te relacionas con Dios. Por eso yo te dije 7 maneras en las que tú puedes comprobar cómo es tu relación con Dios. Y ya lo vimos con pasajes bíblicos. Pero, ¿qué tan dispuesto estás a que Dios pueda manifestar su gloria en ti? ¿Qué tan dispuesto estás a que se ponga en orden lo que tiene que ponerse en orden? Hay muchos pasajes que te puedo mencionar ahorita, pero amada iglesia, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer lo que Dios quiere que hagas para que venga el orden? La mujer viuda meditó, oyó la palabra y ella dispuso a hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? La gloria de Dios se ve en lo futuro, no se ve en el presente. La gloria de Dios se va a manifestar después, pero primero tenemos que ver cómo es nuestra relación. De estas 7 maneras, hermano. ¿Amas la palabra? Si amas la palabra, estás amando a Dios. ¿No dice la Escritura? En el Evangelio de Juan, el que me ama, mi palabra guardará. Hermano, vamos a cantar otro canto y nos estamos despidiendo. Acuérdate, Dios está mirando en este tiempo tu disposición. Mucha gente dice, yo se lo dejo a Dios.
Hay cosas que nuestro Dios hace, pero hay cosas que tú tienes que disponer para que Dios pueda hacerlas. En el nombre de Jesús, hermano. Vamos a cantar. Aleluya. Sí, Señor. Estoy con manos alzadas, verbo
¿Qué tan dispuesto estás a decirle al Señor, aquí estoy, con manos alzadas? ¿Qué quiere decir? Aquí estoy, Señor. Padre, en esta noche te damos gracias, porque tu palabra no vuelve vacía, sino tu palabra cumple el propósito para lo que fue enviada. Señor, yo te ruego que tu iglesia podamos tener entendimiento. Que, Señor, quieres ver nuestra disposición. Que tanto estamos dispuestos a ordenar con tu palabra nuestro camino. En el nombre de Jesús. Gracias, porque tu palabra es verdadera. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, nos vemos el día domingo en el templo, culto presencial. Acuérdense, ya no va a haber transmisión el día domingo, ¿verdad? Solo algunos casos de hermanos que estén atravesando por algo, ya yo me comunicaré con ellos personalmente, hermano, pero por disposición del Señor ya no va a haber transmisión los domingos. Solo vamos a tener transmisión martes y jueves. Por favor, en los mismos horarios. Los domingos ya no va a haber transmisión por Facebook. Que Dios les bendiga.